¿Y por dónde empezamos? Empezamos por De No Olvidar de Milongas Extremas, el grupo uruguayo que celebrando Citarrosa, ¿qué dijo, señor Lamardo? No me hable sobre Es condición. Es condición. No entendí y sigo. Milongas Extremas regresa a Buenos Aires para presentar De No Olvidar, su homenaje al legendario Alfredo Citarrosa, el ícono de la milonga y una figura fundamental de la música uruguaya, del Río de la Plata, decimos los argentinos, para ser parte de, ya que nos consideramos parte de. El espectáculo viene de agotar localidades en 6 funciones en la Sala Citarrosa en Montevideo. Me está diciendo que no hay. Pero tocar en el Centro Cultural Conex en Buenos Aires es para cualquiera que conoce la escena argentina un compromiso. Milongas Extremas es una agrupación uruguaya que combina la milonga, sus ritmos y una actitud de rock. ¿Va por ahí? Está muy bien. Camilo Gramoso, ¿cómo va? Bajo y voz. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Va por ahí? Va por ahí, es esa de estar con una pata en la música de raíz folclórica y otra pata en el rock. Por ejemplo, usted tiene un bajo eléctrico ahora. Sí, Citarrosa nunca tocó con Es un bajo electroacústico, sí, tiene la caja, como si fuera un instrumento acústico, pero bueno, se enchufa también. Así que esto es bien de viaje ahí que nos permite esa versatilidad de usarlo en varias situaciones. Bien, Citarrosa nunca tocó con un bajo eléctrico. No, tenía guitarrón, usaba guitarrón, y bueno, quién sabe, lamentablemente se fue joven. Yo sobre el final de su carrera inclusive estaba usando sintetizadores, así que andás a ver. Cincuentón temprano, ¿no? Citarrosa. Y siempre muy curioso además, así que vaya uno a saber cómo hubiese. La curiosidad, ¿no? A lo mejor hubiera tocado con un violín eléctrico, no lo sabemos ahora. No lo sabemos. Santiago Martínez, guitarra y voz, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Agradecidos de estar acá, la verdad. Bien, tocar en guitarra el repertorio de Citarrosa, que tocaba generalmente con un cuarteto, involucra algunas responsabilidades porque ha habido unos guitarristas como Julio Covelli, qué sé yo, tipos muy altos ahí, ¿no? Exactamente. Bueno, nos va a venir a acompañar para esta función en el Conex el hermano del Toto Méndez, uno de los guitarristas el gran Carlos Méndez. De Alfredo, el gran Carlos Méndez, que bueno, que también forma parte del ¿cómo se llama? El cuarteto de Montevideo. Sí, él es parte del linaje de guitarristas, si se quiere, de esa milonga tradicional, y estuvo súper entretenido como de traerlo a nuestro dique para que, bueno, que cruzar un poco esa información, más que nada. Los ensayos terminan siendo clases para un lado y para el otro, de cómo y vos cómo tocas esto, y vos cómo harías esto. Sí, y bueno, y con respecto, no quiero perderme de esto, que dijiste que me parece importante, a lo de la responsabilidad de presentar un repertorio de Alfredo Citarrosa. Milongas Extremas se llama así debido a que en sus inicios versionaba canciones de un grupo español llamado Extremoduro. Es un grupo que en este momento ya no está tocando más, es un grupo muy importante. Y bueno, lo que hacía el grupo era traer esos temas que tienen baterías, guitarras eléctricas con distorsión, a un formato de cuarteto de guitarras. En ese momento Camilo formó parte de nuestras vidas todo el tiempo y siempre que aparecía tenía que estar con el bajo y lo hacíamos subir a tocar. Espera, que dijiste nuestras vidas y nos falta presentar, ya que dijiste nuestras, a Francisco Staresek aquí con nosotros, guitarra y voz también en el grupo, ¿no? Sí. Francisco Santi Camilo, qué nombres y Uruguay, Dios. Sí. Pero usted tiene un hijo que se llama Francisco. También. Mirá, y yo tengo un sobrino que se llama Camilo. Sí, pero capaz que son uruguayos, si no son. Mucho Santiago, mucho Camilo y mucho Francisco. Pero esto de que decías, ¿qué nos pasó? Tiene que ver por este lado. Porque cuando nosotros interpretábamos estas canciones, que son canciones de rock, canciones de Extremoduro de este grupo, a eso el nombre, Milongas Extremas, la canción pasaba adelante, la poesía de lo que dice la canción quedaba al frente y bien expuesta. Por suerte elegimos un gran poeta, que es el cantante y compositor de ese grupo, Roberto Iniesta, que tiene canciones muy hermosas, como las canciones que elige para interpretar Alfredo o que él compone. Entonces, algo que nos pasaba, nosotros hace 17 años que estamos tocando, y bueno, de a 2 años a esta parte
abordamos esto de interpretar a Alfredo en un repertorio, pero ya de antes lo teníamos incorporado en el hecho de la importancia de transmitir el mensaje de la canción que vos estás cantando. Y realmente lo importante que es que haya gente que entienda las cosas que vos estás cantando. Que una canción no es un chicle. Decís las cosas que vos estás cantando, no decís que tú estás cantando. Que yo canto también. No, usás el vos como si fueras argentino. No sé, porque te lo estaba diciendo a vos, perdón, a ti. O puede ser todo eso. Alfredo Zitarrosa no solo vivió una parte de su exilio en Buenos Aires y grabó en Buenos Aires y compuso algunos temas como 10 décimas de saludos al público, al pueblo argentino, importantes para la escena política de entonces en la Argentina, sino que cuando volvió del exilio, porque la democracia volvió primero a la Argentina que a Uruguay, con una diferencia de varios meses, pasó por acá, hizo unos conciertos extraordinarios en el Estadio de Obras, antes de su extraordinario regreso al centenario, presentado por Víctor Hugo Morales, y era un momento de confraternidad y hermandad, y también de pase de facturas y de cuentas muy grandes. En ese grupo de guitarristas de Zitarrosa tocaban 2 argentinos, Carlos Nahuel Porcel de Peralta, que vive en México, y Alejandro del Prado, que hizo una gran carrera con Zitarrosa en el exilio en México y luego como solista acá. Es decir, que hay un montón de historias. Les contaba recién de la novela gráfica de Max Aguirre y Santullo, un uruguayo y un argentino, que acaba de publicarse nuevamente, que hace que jamás Zitarrosa ni los temas de Zitarrosa parezcan temas de un extranjero. En Argentina, son parte de nuestro propio ADN. Gran historieta que recomendamos. Sí, novela gráfica. Novela gráfica. Le dicen ahora. Tiene otra estatura, ¿viste? Sí, tiene otra estatura. Novela gráfica, perdón, mala mía. Cuando yo la compré en la primera edición, en una comiquería del barrio de Belgrano, de la calle Juramento, enfrente del mercado, era un cómic. Ahora que salió la 4ª edición es una novela. ¿Viste cómo van cambiando? El lenguaje va mutando. Está bien, giro lingüístico. Sí, o tal vez puesta en valor, ¿no? También. Puesta en valor. Mayor envergadura. El nuevo libro de Tute es una novela gráfica, por ejemplo, sobre la muerte o sobre su propia muerte. Me asusté con la publicación de Estoy muerto de Tute para vender su libro. Fue el inicio de una gran campaña publicitaria. Una buena, fuerte y al medio. Exacto, estoy muerto. Sí, un tipazo Santullo. No la de compartir una gira con Milongas y con su proyecto solista Santulo, la verdad, un muy buen tipo. Recordemos que es el autor de El Temblor, por ejemplo, de Gustavo Santaolalla. Ahí va, claro. La canción que canta Gustavo Cerati. La que ganó el Grammy. Exacto. Esas letras de Santulo. Sí, marcó nuestras infancias también. Yo estaba en primaria cantando los rap de Santulo con Peyote Asesino. Así que un montón de elementos ahí. Y ahora, perdón, porque justo mencionaste, que me parece interesante, las 10 décimas de saludo al pueblo argentino, que justamente es una canción que en esto de hacer un homenaje a Zitarrosa, Santi un poco contaba nuestros inicios como versionando temas de Extremoduro a la milonga rioplatense, pero ahora que nos abocamos más a saludar al legado Zitarrosa, que ha estado presente en toda nuestra carrera, casi 20 años, tomamos justamente esa canción, las 10 décimas de saludo al pueblo argentino, para ponerlas en el espectáculo. Y cuánto peso. Claro. Y también no solo el peso, sino qué importante es trajinar entre las dos orillas, entre Uruguay y Argentina, no solo musicalmente, sino también políticamente, más en esa época sobre todo, y cómo él logra poner en palabras, creo que es una foto de época por un lado, y al mismo tiempo no se queda corto en cuanto a la actualidad que tiene la letra. Yo creo que cuando escuchamos Adagio en mi país, o 10 décimas de saludo al pueblo argentino, o Doña Soledad, son atemporales. Usted se puede morir, eso es cuestión de salud, pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. No estamos hablando de un repertorio del pasado, sino de un repertorio clásico que se actualiza cuando pasan cosas como las que hoy pasan en la Argentina. Sí. Y por eso se valida un poquito también a nuestro entender, ¿no? El hecho de, del camino que veníamos haciendo nosotros, de tomar si bien ya siempre tenemos algún temita de Zitarrosa en el repertorio, pero de tomarnos un tiempo para decir, vamos a saludarlo debidamente, vamos a bucear un poquito en el repertorio, vamos a ver algunas de las canciones más conocidas, vamos a tratar algunos lados B que capaz que no son tocados tan a menudo, y además de todo eso, ver cómo puede convivir alguna de nuestras canciones. Nosotros ya tenemos 2 discos con canciones propias. Y y alguna versión de Extremoduro que nos parezca que pueda maridar con ese mundo Zitarrosa. Es un experimento.
Montevideo íbamos a hacer una función y terminaron siendo casi 6-7, no sé. En la sala Citarrosa. Sí, bueno, está expuesta la guitarra de Alfredo Qué bien le fue, en la ¿no? entrada. Sí, Increíble. fuerte. Sí, la sala Citarrosa es una sala municipal Sí, que está la en el conozco, centro de muy Montevideo. hermosa. Una sala muy linda. Y que le da acogida a muchísimos grupos, hasta desde sus inicios. Nosotros hemos tocado con otros proyectos y es una sala que realmente abre las puertas Fomenta, a grandes promueve, artistas estimula. y promueve y estimula. Bueno, como tenemos presente a nuestro equipo completo de las redes sociales ahora, les vamos a pedir que toquen y va a ser para el presente y quizás también para la posteridad. Posteridad, me encantó. Bienvenidos. ¿Qué? Milongas extremas. Vamos a hacer la Navidad. Ah, bueno, me encantó. Milongas extremas, qué lindo. Debo decir que, Camilo, que sí se nota el bajo, ¿eh? Se nota un montón la presencia del bajo eléctrico. Milongas Extremas es un quinteto, están 3 de los integrantes del grupo, a aquellos que estén predispuestos a ir a verlos el sábado 13, no es este sábado, sino el subsiguiente. El show comienza a las 20:30, la puerta a las 20 en el Conex, las entradas son muy baratas, cuestan 15.000 pesos. Contemplen eso, que no es esta formación, sino una formación aún más amplia. ¿De dónde sale la cancionística uruguaya? Que si sacamos de terreno el rock de masas, el que aquí se llama el rock barrial, etcétera, etcétera, con grandes grupos uruguayos, y si sacamos de plano el tango y el aporte uruguayo a la historia del tango y nos centramos en la canción, en la cancionística con raíces folclóricas y o alrededores,
parió a Citarrosa, a Biglietti, a Eduardo Mateo, a Jaime Ross y a Fernando Cabrera, 5 monstruos de la música del continente, por nombrar solamente 5. Dejé afuera a los olimareños, digamos, si no se puede dejar afuera, pero digo, por concentrarnos en el quinteto de ases, en un quinteto de póker, todos varones, dice Marina Glesser mientras lo piensa. Sí. Hizo todo de Montevideo eso, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Por qué? En un país de 3 millones de habitantes. Yo tengo una teoría que es una mezcla de ciudad portuaria y un montón de humedad y mirar para adentro. Clima variado. Y mirar para adentro. O sea, mucho calor, mucho frío y humedad. El clima sería una explicación. Yo siento que es clima en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Primero hay una cosa, portuaria, para mí, que es real. Uruguay, Montevideo, tiene un puerto de aguas profundas natural, que tiene muchísimos años, y ese trajinar, para mí, por lo que uno va leyendo y se va informando, hace que de alguna manera haya un flujo de información que recala en el puerto. No solo el puerto no es solo lo comercial, sino es lo cultural, lo humano. Claro, sí. Va por ahí. Y el intercambio, digamos. Es intercambio. Sí. También Liverpool es húmeda y hay un puerto. Sí, ¿viste? ¿viste? Y Rosario. Y también quiero decir esto, que por ahí, Fran, ahí como lo deslizaste, que me parece un punto interesante, que acá estamos hablando, estás hablando con 3 montevideanos y quedaron en el hotel 2 montevideanos más. Pero si empezás a explorar lo que es el interior de Uruguay, inclusive te sorprende que siendo no solo pocas, sino que un territorio chico, hay una forma de tocar la milonga litoraleña, más sobre el río Uruguay, y si te vas al norte y a ir ahí. O sea, mucha gente en Uruguay la frontera que habla con Brasil es otro viaje. Habla portuñol. Bueno, hay otra teoría sobre eso, Osiris Rodríguez Castillo, etcétera, etcétera, sobre el país tapón entre Argentina y Brasil, que bebe de ambas culturas y produce una síntesis propia, ¿no? Sí. Bueno, nosotros le tenemos que mencionar a Mayra de la Vega, porque ella también usaba el cuarteto de guitarra, no sé, cuarteto. Gracias por nombrarla, Mayra. Sí. Y precursora, Alfredo la rescata bastante también. Porque él rescata también el formato de las guitarras, ¿no? Que poner para ese formato tiene su impronta. Claro. No es lo mismo hacer una canción para tocarla como decía Santi, como para tocarla con batería, con una banda de rock, que pensarla para ese formato. Como aquí en la historia del tango canción, los grandes cantores nacionales locales, Carlos Gardel. Sí, locales. Sí. Carlos Gardel. La tiró, de ahí hizo la pausa. Agustín Magaldi, etcétera, etcétera. Ignacio Corsini cantaban en general con cuarteto de guitarras o terceto de guitarras y toda la música del interior cuyano, de una zona muy importante de la Argentina. Sí, claro. Para la guitarra, tremenda Mendoza, zona. San Juan y San Luis con guitarras y guitarrón. De ahí, de una u otra manera, el guitarrón viene desde ahí en la historia del tango y los alrededores. Citarrosa era un príncipe gótico montevideano, si lo pensamos un poco, aunque nacido fuera de Montevideo, criado en Montevideo, que también tenía un aspecto muy gardeliano, muy de cantor de tango. Su aspecto, su peinado, sus tipos atrás, su traje, parecían estar emulando a Gardel o inspirándose en él, ¿no? Y bueno, la presencia de él, de hecho nosotros tratamos de rescatarla en este espectáculo. No es menor que no solo cruzamos nosotros y bueno, Carlos Méndez, que también nos va a tocar, y vamos a cruzarnos con gente local de acá, sino que venimos con los técnicos nuestros, con los que armamos este espectáculo. Y ahí hay una parte linda porque Alfredo aparece visualmente de ratos, y su voz, nosotros tenemos un trabajo por suerte muy cercano con el Alfredo, con el Archivo Citarrosa y con su familia, que nos arrimaron audios. Con Cristina Citarrosa, ¿no? Cristina, María, Serena y Moriana. Y sí, nos llevó pila de tiempo. Nos llegaron unos audios increíbles. La figura de él es como, es lo que vos decías, ¿no? Es emblemática y es como, hasta a veces cuesta como decir, nos tomamos mucho tiempo para meternos de lleno con su obra. O sea, la idea de tocar sus temas siempre estuvo. Tardamos 15 años, creo, en decir, bueno, vamos a hacerlo y animarnos a hacerlo, y también fueron pasando cosas que como digamos, cuando nos acercamos cuando se nos acercó el archivo, cuando empezamos a relacionarnos con su familia y todo, como decir, bueno, ahora podemos hacerlo, tenemos el aval, digamos, de sí, que fueran las hijas
como cosas que te daban, digamos, tomar la decisión de meterte de lleno con la obra, ¿no? Claro, ya que vas a agregar un capítulo a la historia que sea profundo, sí, porque igual es una creación muy profunda, Es muy profundo. dolida, muy sentida, que representa a mucha gente. Exacto. Como Igual yo quiero decir también una cosa que es que nosotros al principio tampoco no lo hacíamos por un tema de como de lineamiento y yo creo que lo hacemos también con cierta soltura y nos permitimos quizá por el nombre de extremas cierta impunidad en algunas cosas, sí, y sentimos esa libertad y lo hacemos porque cantamos las canciones de Alfredo, ya sean compuestas por él o interpretadas por él en sus versiones, pero como las sentimos, no las tocamos como duplicando lo que ya hicieron. no la tocamos duplicando lo que ya está. Bueno, eso fue un trabajo. Nos permitimos eso y tenemos la devolución de la familia de que el otro día fue el día del comité de base, el 25 de agosto, lindo y día estábamos tocando en la puerta de un comité y se arrimó una de las hijas que estaba ahí, como todos los años, porque se ve que vive ahí, y nosotros lo tocamos y no sentimos la necesidad de tener que hacerlo. También eso, como que al paso del tiempo nos dio como la tranquilidad de tocarlo descontracturadamente y hacer, sí, adaptémoslo a nuestras versiones, tampoco tenemos que... No, así como se animó Citarrosa a escribir Stephanie, claro. que es una canción que un cantautor, un autor de canciones de izquierda en el exilio, en general hubiese tratado de no componer, o cómo se las arregló él mismo para cantar una canción muy connotada de Silvio Rodríguez, esta canción que dice: me he dado cuenta de que miento. Que Silvio se enteró Siempre muy tarde. mentido, escrito tanta inútil cosa sin encontrarme, sin dar conmigo. Que Citarrosa haya asumido el compromiso de cantar canciones como esas, es fuerte. En el archivo Citarrosa está, aquí fue publicado en su momento, hace tiempo ya por Página 12, una entrevista cuando él está exiliado en España y va a un programa de radio en que lo invitan y el conductor no tiene mucha idea, ni ha estudiado nada, y lo confunde con argentino e insiste con que él es argentino, y Citarrosa no solo se enoja, sino que le pone un parate importante y trata de explicarle primero que un periodista debería saber de qué se trata, y segundo de que la milonga es uruguaya, comparte ese territorio con la Argentina, y que él no es un argentino, aunque para el tipo nunca se encuentra la diferencia. Es un elogio para el Río de la Plata y también un elogio a la ignorancia de alguien que podría informarse antes de entrevistar a alguien. Bueno, tuvimos como la posibilidad de investigar un poco en eso y poder traer, más allá de los temas y nuestra interpretación, un poco de su pensamiento también y de cosas que supo decir en las radios, y entonces está como presente también en el show. Va a pasar, en el homenaje pasa un poco de eso también. Entonces, bien, yo que tuve la oportunidad de entrevistarlo y sufrí un poco su carácter y, sí, ¿no? Sí, y sus tratos, sí, pero era él, era Citarrosa, y nosotros somos más tranqui, ¿viste? Sí, muchos más uruguayos amables, pero tampoco te importa nada, porque su vida y sus circunstancias, y sé lo seco y amargo que podía ser. Era bravo, ¿no? Con un humor bastante particular. Sí. También hay que también uno es, creo yo, es hijo de su época, y la verdad que... Qué lindo eso. Y de su historia. Sí, y como que me parece que también, sin querer entrar en interpretar su carácter y su vida personal, pero intuyo también, y por su obra y todo, qué difícil el exilio, qué difícil alguien que además tiene un particular, se nota el arraigo que tiene, el cariño por su tierra, tener que verla de lejos. Claro, ¿no? muy duro. Tener que reconstruir no solo, me imagino, sus vínculos familiares y rearmar toda esa logística familiar afuera del país, y después, bueno, los avatares de la vida, uno sabe por biografías que ha leído que se separan y que terminan viviendo de un lado las hijas, de un lado él, y creo que, bueno, nosotros a nuestra manera es importante hacer ese trabajo como de absorber un poco qué estaba pasando en ese momento, qué estaba cuando escribió, en qué año, qué estaba sucediendo, y al mismo tiempo traerlo para acá y ser nosotros. En la novela de Santullo y Max Aguirre se cuenta una historia de algunas veces que el Partido Comunista Uruguayo lo invitaba a Citarrosa a tocar en un local, y era gratis, y tocó una o dos veces, y en algún momento él dijo: muchachos, yo vivo de esto, y además tengo 4 guitarristas. Es decir, que a partir de ahora mi cachete es tal.
yo voy a venir todas las veces que quieran, pero necesito vivir de mi profesión. Y los responsables de haberlo invitado se dieron cuenta de que Citarrosa había estado pagando de su bolsillo a sus músicos cada vez que tocaba con ellos, porque él adhería y él estaba de acuerdo y era capaz de tocar gratis, pero tenía 4 compañeros de trabajo total a los que había que pagarle, y que no había dicho nada, pero que después los músicos confirmaron, a nosotros siempre nos pagó. Él no cobraba porque él cedía lo suyo, pero a nosotros los compañeros de trabajo siempre nos pagó. A mí, que él haya sido como fue, y tuve 2 experiencias con él, me gustó mucho, porque uno a veces se cansa de los artistas que hacen relaciones públicas, ¿no? Que son muy simpáticos, que tiene el cassette puesto en público, pero por detrás no lo son nada. Y Alfredo Citarrosa era coherente, como Eve Bonafini era coherente, no te hacía un trabajito de que me caes bien si no le caías bien, y no hablaba sino con la verdad y el corazón. Así que yo respeto mucho eso, la gente que tiene una sola forma de ser y no una de acuerdo al público, al interlocutor. De eso hay un montón. Le pedimos unas más. ¿Cuántas querías tocar? 24 habíamos dicho. Creo que esta es la que estamos necesitando tocar. Argentinos y uruguayos cantar. Milongas Extremas, sábado 13 de noviembre cantar en el Conex. 1, 2, 3, 1, 2, 3. País, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con 1000 valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber de la fuente clara del honor. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. País, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. En mi país somos miles y miles, en mi país lágrimas y de
vibrará. Yo lo sé, el sol del pueblo arderá nuevamente, alumbrando de Milongas extremas, aguante, Uruguay viejo nomás. Era la canción que nos hacía falta, en efecto, tenés razón. Camilo, Santiago, Francisco, gracias por haber venido. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, besos ahí a toda la familia. Esta tarde a la radio, que sea un gran concierto en el Conex el 13 de septiembre. Ojalá hagan 6 también acá. Ojalá, nos encantaría. Ojalá. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Qué rica, ¿eh? Qué rica. ccconex.org. Ahí, Ahí se consiguen las entradas. Si no, ¿sí? Escriben a Milongas Extremas en Instagram, Ahí en cosas, nos y nos pueden preguntan escribir. todo. Eso es fácil de conseguir. Alfredo Zitarrosa murió a los 57 años el 17 de enero de 1989. Tenía entonces una larga vida de sufrimientos y una enorme creación. Que murió